Hola hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor y estamos ahora en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Y bueno, la historia de Jonás es bastante conocida y el capítulo 1 va a hablar casi un tema que es bastante interesante para nuestras vidas, cómo vemos cada día con respecto del Señor. Vamos a orar para comenzar. Señor, hemos abierto tu palabra como cada día. Queremos que hables en nuestros corazones y nos enseñes de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Comienza el texto diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y casi es la fórmula que Dios usa con sus profetas. Vino palabra de Jehová a un profeta, diciendo, y el profeta tiene que decir el mensaje. Y acá hay una instrucción para ir a dar un mensaje, no ahí, sino que a una nación que era enemiga de Israel, que es Asiria, cuya capital es Nínive. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces tiene una encomendación, el profeta de parte de Dios, y todos esperamos que el profeta vaya a cumplir lo que Dios le está pidiendo. ¿Por qué? Porque va con poder de Dios, no va solo con un mensaje. Dios siempre actúa de esa manera. Y los que temían a Dios sabían eso. Por lo tanto, Jonás sabía eso. Pero la historia cambia en el versículo 3 y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y ahí estamos hablando que partía hacia el lado contrario, kilómetros y kilómetros hacia el lado contrario de donde tenía que ir. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y es interesante esta frase, lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién puede estar lejos de Dios? Y la respuesta es solo aquel que está espiritualmente separado con Dios. Pero Dios ve todo y nada escapa a su ser. Por lo tanto, nadie en rigor puede escapar de la presencia de Dios. Entonces tenemos algo que está pasando en el corazón de Jonás y cómo se está presentando con esta separación, con esto de estar lejos de la presencia de Dios. Pero es interesante que el texto en general, todo el libro va a mostrar esta idea, particularmente en el capítulo 1, de cómo Dios tenía todo preparado para cumplir su propósito. Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere. Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Tenía preparada una tormenta. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros que estaban ahí tuvieron gran temor. Y es interesante al final del versículo 5 dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Suena como extraño, ¿qué pasó acá? Bueno, van los marineros, lo despiertan, lo sacan y le dicen, eh, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pues ellos eran paganos, no eran creyentes. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Esta figura de echar suertes era como esto, sacar el palito más pequeño de un lote que no se sabía cuál era el más pequeño de todos con el mismo tamaño, menos uno que era más chico. Pero era la forma, esta o alguna otra forma similar, en la que Dios daba respuestas a la gente y lo vamos a ver en varias partes en el Antiguo Testamento. Y Dios tenía preparada esa suerte, ¿sí? Entonces les dijeron ellos, decláranos ahora por qué está pasando lo que está pasando. Y él les dijo, en el 9, soy hebreo y temo a Jehová. Y es interesante esa expresión. ¿De qué está hablando cuando dice temo al Señor? Si uno teme al Señor es porque conoce que Dios está con uno todo el tiempo. Entonces, si él dice que teme a Dios, ¿por qué pensó que podía huir de Dios? Y este es el tema interesante en este capítulo, que uno va a ver que Dios tenía todas las cosas preparadas. Por ejemplo, eh, que el mar se iba a aquietar cuando lo lanzaran a Jonás, que efectivamente fue lo que pasó. Y que una vez que cae al mar, lo traga un pez.
que también tenía preparado Dios. Dios tenía todo preparado. Lo único que no estaba preparado era el corazón del siervo delante de Dios. Y es interesante que cuando uno no está con el corazón firme delante de Dios, puede tomar decisiones en un rato pensando en A y al minuto siguiente pensando en B. Porque ¿cómo puede estar alguien pensando que puede escaparse de la presencia de Dios y al mismo tiempo o al rato decir, no, yo temo a Dios? Vemos en Jeremías, en el capítulo 23, versículo 23, dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Hablando de su omnipresencia, que Él está en todas partes. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y Jonás sabía estas cosas. Sin embargo, pensó en su pecado, que podía, como decía un buen chileno, pasar piola, que Dios no se diera cuenta o que alguien no notara esto. Y cuando uno ve la historia, lo notó todo el mundo. Y es una enseñanza para nosotros que cuando estamos con un nivel espiritual muy bajo o estamos alejándonos de las cosas del Señor, por ejemplo, dejando de ver estos devocionales o de hacerlo uno, o dejando de orar, porque a veces sucede que estamos desanimados y nos cuesta, nos pasa eso, pero cuando nos empezamos a alejar de poco, empezamos a tener esta ambivalencia, es decir, que Dios me puede ayudar, pero sin fe, es que realmente me puede ayudar, no creyéndolo. Y empiezo a decir, a hacer declaraciones acerca de Dios que realmente no están en mi corazón. Pero, y esto es la gran lección de acá, Dios conoce tu corazón y está viendo tu corazón siempre. Y eso nunca tenemos que olvidarlo. Y es y gracias a Dios por eso, porque ahí vemos actos de misericordia de Dios que siempre nos está cuidando. Y podemos ir a Él, aunque estemos desanimados, aunque estemos agotados, aunque estemos secos. Siempre ir a Él para pedir clemencia, para pedir ayuda, para pedir que nos levante, aunque estemos cansados. Dios tiene el poder de hacer eso, porque Él tiene todo preparado para que tú tengas una vida en victoria en Él. Amén. Dios te bendiga.